El expresidente de la República, Leonel Fernández, habló ayer sobre el tema de Venezuela y Estados Unidos. Tal y como se le había pedido, le habíamos sugerido en medios de comunicación, el doctor Fernández anoche rompió el silencio, una pieza discursiva de 12 o 13 minutos sobre el particular. Para mí, la sustancia de eso está en los primeros puntos. Leonel Fernández fue cuidadoso y no se refirió a la operación tal cual que apresó, que trajo, que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela y lo llevó a Estados Unidos. No se refirió tal cual a esa operación. No la catalogó ni como buena ni mala, lo cual me parece perfecto por él. Nadie está obligado a lo imposible. Se refirió al proceso post. Dice Leonel Fernández que él aspira a que la situación en Venezuela se concerte, se resuelva a través de la paz, con lo que todos estamos de acuerdo, y a través de la conversación. También habló de su papel como observador en la selección del 2024, elecciones que dieron al traste, y como él también lo señaló, con esta crisis que está viviendo Venezuela en este momento. Habló de su papel en esa elección como observador. Yo tengo mis opiniones, las voy a dar en este bloque, pero antes, obviamente, es justo y es más importante que mis compañeros empiecen el debate. Adelante, compañeros. El expresidente amenazó con opinar, Hansel. Sí. Voy a dar mi opinión. Sí, antes de que la audiencia se vaya. Antes de que la audiencia se vaya, déjame hablar a mí. Ellos saben cuando yo no se va a ir porque están a esperar que Hansel opine. Los picos de audiencia aquí son cuando yo se opino. van a ir cuando él comience a hablar. Eso es, quiero hablar antes. La viralidad de la radio aquí cuando yo opino. Es verdad. Oye, la viralidad que le da gripe a todo el mundo. Los picos de audiencia. Ya, yo tengo 2 meses con gripe. Vamos, los picoteos. Mira, el presidente Fernández primero tiene que circunscribirse a lo que él es actualmente. Ajá. Él es el líder de la oposición. Sí. Estadista. Es un estadista y todo lo que ustedes quieran, pero ponerse a hablar en una locución de radio o televisión nacional, usted no es presidente mío, usted se le olvidó que usted no era presidente. No, pero que yo te estoy hablando como un profesional de la comunicación. ¿Qué es lo que se estila? Bueno, usted hace una rueda de prensa donde los periodistas puedan tener acceso, usted lee un manifiesto y los periodistas pueden tener acceso a hacerle preguntas, 2 o 3 preguntas que usted quiera hacer. Eso en primer lugar. Al él ser un referente de política, fue presidente 3 veces, él sí señaló algo importante de que la República Dominicana pudo haberse situado en el ojo del huracán, poniéndose de antemano como un mediador. La República Dominicana, después que se firmó aquella carta que se leyó entre varios y fue firmada por varios presidentes que estuvieron aquí presentes en la toma de posesión del segundo mandato de Abinader, luego que se firmó eso, todo se ocultó, se puso debajo de una mesa y ahí Leonel Fernández tiene razón. No se hizo más nada a partir de ahí como país. Y como conglomerado que en ese momento se hizo de varios países que firmaron un documento importante no reconociendo o pidiendo que se mostraran las actas para que dieran como ganancioso a Nicolás Maduro, como dijo el CEN, allá en Venezuela. Sí. Más allá de ahí, todo lo que dijo el presidente Fernández fue buchipluma no más. Para mí, el presidente Fernández sí tenía que referirse, porque según algunos voceros del gobierno, el presidente está prácticamente acusado como el presidente Nicolás Maduro. Aquí se armó un despelote en las redes sociales que solamente le faltó poner al presidente Fernández en un letrero de eso de el más buscado del FBI, eso como tenía el FBI a Nicolás Maduro. ¿Cómo así? ¿Llegaron a esos extremos? Hermano, algo totalmente injusto. No, pero espérate, profesor, algo totalmente injusto. Ahora bien, como bien en una parte de lo que dice Máximo, que recoge Máximo, de lo de comunicación, yo creo que el mensaje sí él tenía que darlo, pero fue un mensaje que no fue acorde a los nuevos tiempos. Eso es lo que estoy hablando. Un mensaje que duró 10 minutos. No, hasta un poquito más. Perfecto. Y entonces 13 minutos. 13 minutos. Entonces yo entiendo
que eso no se correspondía. Entonces, luego de ese mensaje, desde mi punto de vista, venía un acompañamiento de infografías diciendo cosas puntuales. Por ejemplo, el presidente Fernández en el 2002, cuando capturaron al presidente Chávez, el presidente Fernández fue de las personas que fue para el restablecimiento de la continuidad democrática de ese mandato. Esas son cosas que se pueden resaltar. En el 2013 él fue como observador en las elecciones de Maduro y Capriles. Él lo dijo. Pero también en el 2015, en la parlamentaria, fue la primera victoria. La primera victoria. Cuando ganó la MUD. Sí, la primera victoria que tuvo la oposición venezolana. ¿Qué 15. pasó? ¿Qué pasó? Caramba, que de esos diputados que ganó la oposición, todos. el gobierno, a través de la Constitución de la República y su mayoría mecánica y la captación de los poderes públicos, decidieron hacer una asamblea constituyente, pero él no tiene la culpa de esa vaina. O sea, él cumplió. Interno. Eso es interno. O sea, eso es un tema interno. Pero tú te refieres a la del 24 o No, la del al 15. 15. No, vamos al 24. y en esta del 24, sí, obviamente, y te lo digo que me vinculo mucho con la comunidad venezolana. La comunidad venezolana requería, Demasiado. claro, requería mayor explicación por parte del presidente Fernández, cosa que no recibió, pero tampoco que él puede decir en un contexto donde está prácticamente él solo como jefe de misión y tiene, o sea, él se expresó cuando llegó aquí y dijo lo que tenía que decir cuando llegó aquí. Allá no se pero puede. allá, señores, la gente habla algo tan sencillo, pero usted expresarse democráticamente en un espacio donde hay hostilidad con las opiniones contrarias, eso no es todo el mundo. Tuve mucha gente hablando disparate, pero ve allá a Venezuela y Aquí dilo. también hablan disparate. Su error fue ir, Sí. pero yo voy a dar mi opinión. Dale. más adelante. Bueno, esto tiene varias lecturas. La primera lectura es que... Hasta ahora soy el más brillante. Perdón, hasta ahora. lectura según San Juan, digo, según el Sí, sí. La primera lectura es que la República Dominicana carece de política exterior. Ay, No, pero aquí no, tenemos aquí- un canciller. Espérate. Sí, claro, no, yo no dije que no es canciller, es política exterior que no hay. Leonel. O sea, es política exterior que no hay. En general. Y él señaló ese tema. Ya. Después que sucede el evento con Nicolás Maduro, Ya. la República Dominicana aquí no habló nadie del gobierno hasta que no hablaron en Estados Unidos. A las 7 de la ¿Cómo noche. del gobierno? ¿Cómo del gobierno? Del gobierno dominicano, ni el ministro de Relaciones Ah, ok, Exteriores. ya. Nadie habló hasta que no hablaron en Estados Unidos. Cosa que fue un error. Pero un tremendo error. Entonces, primero no habla nadie. Y después entonces comienzan, porque no hay una posición oficial, entonces comienzan a estimular una campañita en redes sociales para conectar al presidente Leonel. Fernández. Claro. Y es la misma, señores, y son tan perdidos en el espacio que son ellos mismos los que le piden a Leonel que hable, lo obligan a hablar. Y después ahora, O sea, le dan relevancia. Aquí, después, cuando el gobierno dominicano publica su comunicado y el presidente Abinader publica su tweet, que fue lo que fue lo que publicó un post en X. ¿Estamos en el 24 o ahora? No, estamos ahora. Estamos ahora. Ok, perdón, por favor. Estamos analizando el tema, porque contextualiza. el componente político de lo que dijo. Noto aéreo. De lo que dijo Leonel. Te noto Acuérdate que estamos aéreo. en Venezuela. Es ¿Cómo? así, ¿Quieres que me vaya en barco Tú para eres Venezuela? demasiado duro, te noto aéreo. ¿Quieres que me dale. vaya en barco para Venezuela? Tú vas para Venezuela ahora, este fin de semana. Arranca, Vale, vamos. mareando. a la Venezuela. Está mareando. Comenta a tu comentario. Tú eres más de ahí. Mójate los ruedos. Entonces, coño, me sacaron de. Acuérdense que es un señor mayor, no No, mayor general. Vamos, Liceo. Mayor eres tú. No interrumpa. Entonces, cuando, o sea, tú eres que trae a Leonel a hablar sobre el tema. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué esa insistencia en los PRMistas en conectar a Leonel con eso? ¿Qué hizo Leonel? ¿Pero por qué lo permites? Claro que sí, pero nada más había que entrar a las redes sociales. Sí, vino de ahí. Estaban, óyeme, eso fue desde ahí. Y los que lo traen al ring Habían a hablar, perdido.
fueron los PRMistas. Habían PLDistas. Sí, está bien, está bien. Perdón, tú dices que lo que le pedían a Leonel que hable eran Pero PRMistas. claro, nada más. No, Sí, claro que falso. sí. Pues yo le pedí que hable, Claro que sí. y no No, solo a pero- él, bueno, pero- y no solo a él, a otros actores políticos. no, tú- a todos los actores políticos le pedí que Sí. hablara. No, tú no Pero eres no, pero hay algo que dice Ah, Eliseo. no, tú lo sabes que no. No, hay algo No, yo sé Eliseo. que tú no eres el A PRM. todos los actores políticos. Hay algo le pedí puntual, hable. que los Pero quien políticos dirigió esa campaña en redes sociales fue el PRM. Ah, esas son otras y los 500. políticos que le pidieron al presidente Fernández que hablara, ahora le están pidiendo que no valió, están diciendo que no valió la pena. Ahora, Bueno, pero que haga su trabajo. óyeme, el que le pedía a Leonel Fernández que hablara no sabe de política exterior. Ya. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí se cree, hay mucha gente que cree que a Leonel en el 28 van a venir los americanos y se van a quitar la correa y le van a dar una pela. No así. Ustedes no vieron lo que pasó ayer. ¿Con quién estaba hablando Trump? Por teléfono. Con Sí, vamos para Gustavo allá. Petro. Con Gustavo Petro. Vamos para allá. Entonces tú me vas a decir, no, que Leonel no, porque los americanos. Óyeme, No, así no. Estados Unidos ¿Cómo van a pacta. decir? ¿Cómo van a decir? No, que Leonel no, que. No. Óyeme, Es respetuoso. Estados Unidos pacta con el que le conviene. Exactamente. Y lo de En el Venezuela. momento, no a largo plazo. Exacto. Lo de Venezuela es un reflejo de eso. Claro. ¿Con quién están negociando los Estados Unidos? Con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y con Diosdado, con todo el mundo. Claro. ¿Y qué dijo Marco Con el que me Rubio ayer? garantice. ¿Eh? Con el que me garantiza. Claro, porque ¿qué es lo que quiere? Mira, yo creo que yo dije aquí el lunes que en el diario Navegación de Colón se menciona, dice Eduardo Galeano, que se menciona la palabra oro una cantidad, Dios, sí. una cantidad aquí de veces, y por cada vez que se menciona la palabra Dios se menciona oro como 80 veces. Ya, mira, ya nadie habla ni de narcoterrorismo, ni de democracia, Todo de petróleo. ni de libertad. Petróleo, porque eso es, señores, eso es. Venezuela estaba exportando 900,000 barriles diarios de petróleo y 600,000 se iban a China. ¿Entiendes? Y los otros 300,000, ¿ustedes saben quién lo estaba llevando? Chevron, para Estados Unidos. Claro. Cuando ustedes ven la gráfica de Pero comercio... aunque se hacía con ese dinero del petróleo que se le vendía a China. Bueno, lo que hacen los países, lo mismo que hacen los americanos. Claro. Estados Unidos tiene un acuerdo con Chevron. Chevron se lleva alrededor del 60% del producto del precio. Y el otro 40% va al gobierno venezolano en forma de impuestos y regalías. Pero ustedes saben que con las sanciones a Venezuela no llega ni un chele. A Venezuela lo que llega... Pero va a llegar, por eso se están poniendo de acuerdo. Un momentico, espérate. Un momentico, espérate. ¿no? ¿Qué es lo que llega a Venezuela? Productos y servicios que facturan los estadounidenses. ¿Qué es lo que quieren Pero ahora? Leonel le cambió petróleo por habichuela. Claro. Petróleo por claro, pollo. cuando el habichuela. petróleo estaba a $140. Entonces. Óyeme, aquí había petróleo. Aquí. Es que el trueque, No. el trueque existe desde Claro, el claro que principio sí, de la humanidad. Claro que sí. Si tú Ahora, tienes un ¿con excelente qué poder? producto- Un momentico, espérate. Porque esto es más profundo de ahí. No, Déjale la sí, güira, déjale la Sí, güira. más Está bien, profundo, coge más la profundo güira, de coge la ahí. güira, Eliseo. Ayer el Departamento de Estado publicó un documento con los tres objetivos de esta cuestión. ¿Y entonces cuál es el segundo objetivo? Prevenir la presencia de nuestros rivales, competidores, China, Rusia. adversarios. Pero fíjense, ¿qué palabra está ausente ahí? Enemigo. La palabra enemigo está ausente. No tiene Claro, porque son competidores, adversarios. ¿Qué es lo que está pasando? El espacio que le queda a los Estados Unidos es el de ahora. Bueno, Leonel, ¿qué hizo Leonel? Leonel se adhirió a las opiniones de la ONU, del presidente Lula da Silva, No de la debió- presidenta Claudia Espérate, Sheinbaum, por favor. Pero, ¿y qué? del Papa y de muchísimos organismos multilaterales y jefes de Estado. Promoviendo la paz. Promoviendo la paz, no. Cual está muy bien. Y él no, fíjate que Él no condenó la acción. él no condenó la acción, pero citó a quienes sí la han Sí la condenado. condenaron, claro. ¿Entiendes? No la Directamente. condenó. Entonces, la explícitamente Pero República que yo Dominicana. tampoco le estoy exigiendo que la condenara. Pero No. Nadie está sí. obligado a hacer un harakiri. No, pero que No no es estamos hablando de harakiri, eso. O a desdecirse. o lo que sea. es que la República Dominicana no es un planeta. La República Dominicana es un Claro, pedazo de una isla claro. que está dentro de un planeta. ¿Entiendes? Entonces, aquí no podemos tampoco venir a caerle encima a uno No. porque no dijo lo que yo quería que dijera. Y que Bueno, lo que pero- dijera tampoco va a resolver el problema. Pero del Jonathan mundo. va a hablar en un Exacto. momento también. Exacto. Entonces, La cabeza más brillante de la radio. Lo que dijo el presidente Fernández, correcto. ¿Quién obliga a Fernández a hablar?
sus adversarios políticos. No solo sus adversrsarios, te repito. Sino mira, te repito porque mira, yo fui de los primeros que le pedí, no solo a Lionel. ¿Tú eres amigo de Lionel? No solo a Lionel. Apenas lo he saludado. Hansel se fue viral en muchos grupos pidiendo respuesta al presidente Lionel. Yo no solo le pedí a Lionel que hablara, yo le pedí a todos los principales actores políticos. A los presidenciales. A todos los principales. No, para que usted vea el cortecito. Te editaron. Usted ve el cortecito a todos los actores políticos. El que va al trabajo que yo hice en estos radios se da cuenta que fue a todos los actores políticos. Dilo aquí, claro, principalmente, no voy ahora. Principalmente se pone el dedo sobre Lionel porque era el que tenía mayor cercanía con Venezuela y participó como observador en unas elecciones cuestionadas. Y los hijos de Maduro fueron a hablar con Vamos, Trump. Jonathan. Mira, por favor. yo siento un gran aprecio y una gran admiración por el presidente Lionel, pero lo noté evasivo ayer respecto a lo que la gente necesitaba que él puntualice. Él fue y dio mucha vuelta. Perfecto. No dije que Lionel, no. La gente necesitaba ya la realidad de lo que él pudo observar. Ok, era un ambiente hostil en las elecciones del 24 allá en Venezuela. Sí, pero ya tú puedes, como observador imparcial que tú fuiste, que para mí, lo que Lionel dijo anoche le dio la etiqueta de legitimador del régimen. No. Legitimador del régimen, porque con eso, con la presencia y los pronunciamientos de Lionel simplemente contribuye a la desmovilización de la oposición. Él fue, en el 2017, recordemos que él fue de mediador con Mel Zelaya a Venezuela en el 2017 y llamó a la calma. Ahora fue como observador imparcial, que no fue como observador, repito, para mí. Él fue en son de legitimador del régimen. ¿Por qué? Porque si tú eres un observador, ¿cómo tú? Ok, el sistema de Venezuela es el sistema electoral más robusto, que uno de los más... Ok, el sistema es más robusto. ¿Cómo tú me vas a decir que el sistema es más robusto cuando el que dice quién ganó lo puso el que está gobernando? Cuando el que dice quién ganó dice que fulano ganó y no tiene ni acta, no presenta nada. Entonces, eso no puede ser, presidente Fernández, un régimen, un sistema electoral sólido. Al presidente se le pidió que hable de lo que él observó y de su vinculación a través de la historia con el régimen chavista y de Maduro. No que venga aquí a decir, no, porque en el tratado, no, es de eso que nosotros... Pero debieron mandarle un guión de lo que él tenía que decir. Yo hablaba. La pregunta. Debieron mandarle un guión. Déjeme un chance. Déjeme un chance a mí. Préstale la guira a la señora Hansel. No, porque cuando tratan de situarlo entre PRM y oposición, lo que está buscándose, poniéndole debilidad al reclamo. Ponte por encima. Estoy por encima de eso hace mucho. Claro. Miren. Fortalécelo. Miren. El discurso de Leonel Fernández. Primero, él llama a la paz en Venezuela. Excelente. Todos estamos de acuerdo. Y cuando él dice que él entiende que lo que existe ahora en Venezuela viene por las elecciones del 2024, donde él fue observador. Y dice en su discurso que él pidió, después que estaba aquí, que vino de ser observador, que Nicolás Maduro no debería ser proclamado sin antes presentar las actas. Ya él había sido proclamado por el Consejo Nacional de Elecciones, que lo llevó a usted como observador. Y ya eso que usted estaba pidiendo, lo había pedido gran parte del mundo, incluyendo República Dominicana. Está bien que usted lo reiterara. Ahora, doctor Fernández, lo que a usted se le ha cuestionado no es eso. Lo que a usted se le cuestiona, y donde entiendo que tuvo su error, fue aceptar ir como observador a unas elecciones que ya venían altamente cuestionadas, donde usted sabía que la oposición no tenía garantía de participación, porque de hecho al primer candidato, que era Edmundo González, lo habían inhabilitado. Por demás, usted aceptó... María Corina. María Corina. Después Corina Lloris, y después el tercer candidato fue Edmundo. Correcto. Sí, gracias. Pero entonces usted acepta una invitación del Consejo Nacional de Elecciones, que usted sabe que está dominado por el régimen, a través de Elvis Amoroso, que era funcionario del chavismo, madurismo y diputado de ese partido. Usted sabía que el Consejo Nacional de Elecciones pertenece al régimen. Segundo, ya que aceptó ir, que entiendo fue un error, cuando usted vio que a los expresidentes que iban como observadores
que lo pidió la oposición a sus homólogos expresidentes, no le permitieron despegar de Panamá para llegar a Venezuela. Ahí usted debió retirarse de ese proceso. Eso es correcto. Usted debió hacer eso, doctor Eso es Fernández. correcto. Pero también, cuando ya pasado el proceso que iban al conteo, se retiró el centro Carter, que también fue llevado por el Consejo Nacional de Elecciones, igual que usted. Usted debió retirarse, pero no, usted permaneció allí legitimando ese mamotreto de elecciones. Cuando se fueron los observadores de la Unión Europea denunciando que eso era una aberración, usted permaneció en suelo venezolano legitimando ese mamotreto de elecciones, doctor Fernández. Cuando Nicolás Maduro impidió que fueran otros observadores como lo de Brasil por unos pronunciamientos previos que había hecho Lula, usted debió salir, pero no, permaneció allí. Cuando el expresidente de Argentina fue impedido de llegar allí por el régimen como observador, usted también prefirió mantenerse ahí, doctor Fernández, hasta el punto que hubo que sacarlo de emergencia, con lo que yo estuve totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo. Doctor Fernández, yo creo que usted se equivocó, que ese es un proceso que va a ser un crespón en su historia política, y va a ser un crespón porque usted no admite que se equivocó. Usted no es infalible, pudo haberse equivocado. Toda mi admiración, todo mi respeto para usted. Pero ese episodio en la historia es un error, doctor Fernández, y tratar de justificarlo sigue siendo un error mayor. Yo voy en la misma línea de Hansel, porque por ejemplo, yo he sido observador electoral, yo fui observador electoral en una elección en Guatemala. ¿Y qué ellos te enseñan? Ellos te enseñan todo el proceso, desde que llega el elector o el previo, incluso hasta la validación que tuvieron del padrón, cómo es el elector, cómo es el tema de la auditoría que se le hace luego de ya pasado el escrutinio. Ellos te enseñan todo el proceso. El presidente Fernández llega a un lugar, llega a Venezuela como jefe de misión y le dice: mire, presidente, esto viene de la siguiente forma. Usted vota y esta acta después se valida. ¿Qué dice él? Bueno, esto es un sistema que yo lo veo transparente, porque es la máquina que te enseña. Es lo que nunca iba a contar con que no iban a mostrar las actas. Exacto. El régimen nunca iba a contar que la oposición lo madrugó y se preparó. Y todas las actas las tomaron adelante. Yo no le cuestiono tanto. Yo no le cuestiono tanto a Leonel Fernández que haya descrito el proceso de votación y lo haya validado. Completo. Yo no le critico tanto. Post. Yo lo que le critico es el antes, el previo, él sabiendo que son unas elecciones complicadas donde no se le ha dado garantía a la oposición de participar, donde no se le está permitiendo a los observadores de la oposición. Eso es lo que yo le cuestiono, y le cuestiono el post también. El hecho de que él validar el proceso como tal, yo no se lo cuestiono porque fue lo que le Voy explicaron. con lo que dice Hansel. Automáticamente, ahí se invalidó a María Corina Machado. Usted no debió coger para allá. No debió coger para allá. ¿Cómo va a ser que la persona que está en número 1 en las encuestas No debió coger para allá. De verdad. María Corina después aceptó de que Está fuera el bien. mundo. No, pero el líder, está bien. donde hacen eso, ¿usted sabe dónde es? En las dictaduras. El error en Nicaragua, de el error de él fue ir a un proceso cuestionado me grites. y después de ir permanecer cuando las condiciones estaban siendo muy hostiles, que no se le permitió ir a los observadores de la oposición. Eso es después que cerró el proceso, Hansel. Claro. No, los observadores no. No, cuando no se le permitió llegar a los observadores, Eliseo. Oye, Eliseo, la previa. admítelo. La previa. Oh. Lo puede admitir con tu silencio si quiere. Pero que tengo que admitir yo. Porque Eliseo, cuando a los un error ir a un observadores, lugar. cuando a los observadores de la seré yo- oposición no le seré yo anotador de cuando pelota, los sabe que era un error, cuando ya. los observadores de la oposición no le permitieron entrar, homólogos expresidentes pero igual ya- que Leonel ya estaba Fernández. ahí. Debió irse, Ya le como estaba hicieron ahí. los otros. Bueno, pero Eliseo, pero espérate, una cosa- tú eres un tipo consciente. Imagínate tú el escenario Brasil que las elecciones son ahora. Si te dicen a ti ahora, usted va a ir de observador y el principal contendor del presidente Lula Porque yo no sé hoy nada. por hoy es Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro. Sí. Si de repente en Brasil invalidan a Flavio Bolsonaro, ¿tú vas a validar esas elecciones? Claro que no. Pero la oposición fue. Pero es lo que te estoy diciendo, que la oposición fue, no María elecciones. Corina aceptó. La oposición aceptó ir a elecciones con ese Ahí el tema. con esa autoridad Ahora, ¿Y electoral. qué va a hacer? No. ¿Qué va a hacer? ¿Y no? qué va a hacer, ¿Y qué va- Eliseo? Ok, ¿y qué va a hacer Leonel? Lo mismo que tú le estás pidiendo a Leonel. No. Oh, Lo que a ti pasa- te dan una galleta aquí No. y tú no te defiendes, entonces tú quieres que No. yo salga a pelear. No, Mira, no. desde Si mi tú no hiciste punto nada. de vista, Tú no hiciste nada, yo soy la mala. desde mi punto de vista, por eso que dicen
Sí, no digo. Un abrazo a Gary. A confesión de parte. Un abrazo, José Ángel. Es lo que dice, A confesión Por de eso parte. que se han dado Un cuenta. abrazo. Se han dado cuenta. Mira, Sí, Mira. revelando este nuevo año. Miren. Trae sorpresas. El perdónenle a Leonel haber ido Al presidente Leonel. a Venezuela. Presidente Fernández. Perdónenle a Leonel haber ido Estadista, un estadista. como observador. Perdónenle haberse reunido con Maduro. Un Perdónenle haber estado en todo el proceso reunirse con y el mundo validarlo. también. Ahora, lo que no se le puede perdonar es que luego del primer boletín del CNE, sin acta y sin nada, que pasaran cerca de 24 horas y el presidente Fernández como observador, yo estoy hablando, que aunque el proceso de observador oficialmente no necesariamente termina cuando cierra el escrutinio, centro, no. cuando cierra No. el centro. Ahí es que el proceso del Eso- observador, ahí es que comienza. Eso permanece. Ahora, Hablo del proceso que transcurrió en paz. ahí es que entra en contradicción. Jornada cívica. Y ahí fue que falló el Siete presidente democracia. Fernández. Luego del proceso, porque el proceso todo el mundo dijo que ocurrió bien. No hay previo. No, hay que olvídate del No, previo, no. porque al final es que los abogados nada más no son para la gente buena. Claro. El asesino también tiene que tener su abogado. Esa es la realidad. No, pues Esa es la realidad. No, pero Mira. así. Esa es la realidad. Si todos se quisieron ir o invalidaron a uno y yo estoy aquí y quiero jugármela, yo tengo el derecho a jugármela. Claro. La gente buena O sea, usualmente. él jugó a eso. La gente buena usualmente no tiene dinero para pagar abogados. Claro. Political.